con todo esto que estamos viendo, realmente tú vas a entender la estructura de los displays, la estructura de las T-Cons, y a partir de eso es como se reparan. Normalmente pensamos que el display es un vidrio, como les decía al principio, pensamos que el display es solamente un vidrio, pero ya con todo lo que hemos estado viendo, vemos que el display es un componente electrónico bastante elaborado, bastante integrado, tiene muchas partes, y todas las partes del display tienen que trabajar en conjunto con la T-Con. Pero obviamente cuando ya cambiamos de un solo panel HD, donde era controlada por una T-Con, y la T-Con nada más tenía el conversor DC a DC y la parte del mismo circuito T-Con, ahora ya para controlar dos paneles HD, aparte del conversor DC a DC, necesitamos un HFR o FRC. Necesitamos un circuito de control, de sincronización, que pueda manejar los dos displays para poder hacer la parte de presentar toda la imagen. ¿Qué notaron ahorita que quito uno de los flexores de la T-Con hacia el display? Que la imagen completamente de un lado se elimina, queda blanco, y el otro lado queda, ¿sí? El otro lado queda, ¿sí?, con imagen. Aquí hay que entender algo. Si ustedes conocen el funcionamiento de las partes, de las etapas, entonces van a poder entender las fallas. Sí, con esto principalmente vamos a arreglar el display. Vean, para esta falla, vean, es lo que tienen que entender. Para esta falla, tengo un display con la mitad tiene imagen, tiene video, y la otra mitad no. Aquí está. En el momento que ustedes vean una falla de este tipo, entonces vamos a definir aquí que las fallas se van a dividir en dos partes. Fallas van a ser por voltaje las primeras y por problemas de señal en la segunda. Fallas de voltaje, fallas de señal. En una falla así, vean, aquí no hay imagen, pantalla blanca. Aquí sí hay imagen, pantalla con imagen, color, sincronización, todo bien. En el momento que ustedes vean esto bien, inmediatamente dices, en esta T-Con todos los voltajes están correctos. Entonces en esta T-Con no hay falla de voltajes. Voltajes está bien. ¿Sí? Entonces esta falla no puede ser de T-Con, porque para que haya este pedazo de imagen en la mitad de la pantalla, todos los voltajes de la T-Con tienen que estar bien. Entonces la otra pregunta sería, ¿falla de señal? ¿Puede ser falla de señal? Si hay señales aquí en la imagen, entonces la T-Con también tiene las señales bien. Entonces en la T-Con, para este caso, no hay falla de voltajes y no hay falla de señal. Entonces esa falla es display. Hay un daño en display y normalmente es un corto en display. Una línea de voltaje normalmente se pone en corto y se corta la señal aquí. Lo que tienes que ver es cuál voltaje es. Entonces, normalmente en los primeros sistemas Full HD eran sistemas simétricos. Los voltajes que aparecían acá, en la derecha, son voltajes que tienen que aparecer en el lado izquierdo. Las señales que aparecían del lado derecho son señales que tienen que aparecer del lado izquierdo. Entonces aquí empezamos a comparar qué voltajes tienes y cuáles te faltan acá, para ver cuál está en corto. Entonces sí podemos reparar, y ese corto se aísla, y al aislarlo funciona. Vamos a ir viéndolo, esa parte. El circuito HFR, ¿se le puede hacer alguna prueba dinámica?
Propiamente al circuito no. Se hace la prueba dinámica de la T-Con. La T-Con se le puede hacer una prueba dinámica. El circuito no, propiamente, pero sí con la T-Con completa. La vamos a ver más adelante. ¿Por qué en algunos paneles hay VGH Even y VGH ODD? Precisamente es lo que estamos marcando aquí. Por ejemplo, si este es el de las impares, aquí tendría que venir un voltaje VGH Even. Y de este lado que son los pares es VGH ODD. ¿Sí? Esta imagen que están viendo que es la mitad. ¿Sí? Las líneas Even son las impares. La 1, la 3, la 5, la 7, la 9, la 11, la 13, 15, 17. Y las líneas pares, las ODD, son la 2, la 4, la 6, la 8, la 10, la 12, la 14, la 16, la 18. Si te falla este voltaje VGH Even, no va a funcionar esta mitad y entonces te desaparecen la mitad de las líneas. Las impares, la 1, la 3, la 5, la 7, la 9, la 11, la 13, la 15, 17, vean. Y sí te va a quedar la imagen, pero abierto el barrido, como se los mostré ahorita. Entonces tienen que ver qué tipo de imagen es. Dices, oye, mira, ya vi y la imagen sí se ve, pero está abierta. Está abierta porque nada más está funcionando la mitad, que pueden ser los pares o los impares. Entonces cuando dice VGH Even y VGH ODD, tienes que checar que tenga los dos. Por ejemplo, si aquí en VGH ODD tienes 30 volts, acá debe haber 30 volts. Ajá. Entonces, por eso tienes las dos líneas VGH, para un display y para el otro. Se puede identificar los paneles que son independientes. Normalmente los paneles que son independientes lo vas a ver aquí. Normalmente los paneles que son independientes, como este que estamos viendo, lo vamos a ver aquí. Vas a checar el conector del lado izquierdo, vas a ver sus conexiones y vas a ver las conexiones del conector del lado derecho. Si son iguales, las conexiones en casi todos los pines son paneles independientes. A ver aquí si lo alcanzamos a ver. Si son iguales, por ejemplo aquí ven, líneas de señal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. 8 con este. Y acá líneas de señal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares. ¿Sí? Líneas de voltaje VG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Vamos a ver si acá hay líneas VG. Aquí ya cambió, ven. Aquí ya no vienen exactamente igual las líneas de voltaje VG. Déjenme ver si son 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si son 13, son las mismas que acá. Entonces sí es igual, ven. Estos de acá se repiten. Pero aquí están los puntos y se puentean hacia acá. Después del lado izquierdo tenemos bobina, capacitor y líneas puenteadas, ven. Un par, dos pares. Vamos a ver de este lado. Cambia, ven, no trae los mismos puentes. Sí trae bobina, capacitor, pero no trae los mismos puentes. Entonces sí hay algunos pequeños cambios, aunque la mayoría se parece. Y de este lado vienen
aquí está, ven, bobina capacitor, sí está igual aquí entonces del otro lado, bobina capacitor, aquí está bobina capacitor y viene par puenteado. Sí, sí viene similar. Aquí viene la línea de voltaje con dos capacitores de voltaje para el primer pin, y de este lado aquí está dos capacitores para la línea de primer pin. Sí, prácticamente vienen iguales, entonces son independientes. Cuando vienen iguales son independientes. Ok, bien, entonces ya tengo ahí las señales, entran, tengo el conversor de AC a DC y tengo un chip FRC, y de aquí tengo las conexiones hacia display. Vean, aquí en este caso le quité la cubierta a este lado, le quité la cubierta a este lado para que vean que sí, al quitar la cubierta ya no trae componentes de circuitería aquí, ya no trae circuitería, todo lo hace el HFR acá. Aquí ya no trae circuitería, lo mismo pasa de este lado, ya no trae circuitos, todo lo hace el HFR aquí. Entonces todo está integrado en la T-Con con el circuito HFR o FRC. Dice Elías, si un conversor de AC/DC solo tiene el voltaje digital, ¿quiere decir que está mal? No necesariamente, porque acuérdate que hay conversores de AC/DC que necesitan una activación, una enable. Entonces te va a dar el voltaje digital y los demás te los va a dar hasta que esté habilitado. Entonces hay que buscar el pin enable que lo habilita. Hay que buscar el pin enable. Para esto hay que identificar su hoja de datos. Ahorita lo checamos. Pregunta el compañero, dice, tengo dudas en la T-Con, en los puntos test point, ¿los voltajes medidos tienen que ser fijos? En la mayoría de los puntos son fijos, aunque hay unos puntos que ya son voltajes de trabajo del panel y está variable, cambia de un valor a otro. Pero hay que identificarlos. Los que son voltajes de los conversores, esos sí tienen que estar fijos. ¿Ok? Vean cómo se ve. Franjas. Cuando vean franjas de colores, aquí y en la siguiente imagen, vean, aquí se ve más claro. Cuando vean franjas de colores, rápidamente esto quiere decir que está llegando la información de los source drive, y los source drive lo que traen son los colores. ¿Qué colores son los que están funcionando? Y aquí vemos franjas de colores. Falta el cierre de los get drive. Entonces normalmente esta falla es que le falta el voltaje VGH o VGL. Esta falla normalmente es por VGH o VGL en los get drive. Entonces aquí, compañero, de esta pantalla Sony, checa VGL y VGH, primero que estén en T-Con y después que lleguen a los get drive. Tienes que checar tus COFs laterales y que lleguen los voltajes VGL y VGH. Entonces esto es por falla de VGL o VGH, falta en tus get drive. Ok, entonces es para la Sony. Vamos a hacer las mediciones en la tarjeta T-Con para pantalla Full HD. Antes de medir, quiero mostrarles esta parte, y eso va a ser algo característico de el bloque FRC o HFR. Vean, voy a levantar este disipador. Ven aquí que este circuito FRC Frame Rate Control trae memoria RAM.
Entonces, una característica del FRC es que trae una o dos memorias RAM. Vean, aquí nada más le pusieron una, el otro no viene. De hecho, el disipador trae la parte de disipación del primero, y en el segundo, como no trae el chip, le aumentaron un poco el aluminio y le pusieron el disipador para que no hiciera corto. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Y de esta manera se mantiene disipada la memoria RAM. Entonces, un FRC, Frame Rate Control, trae memoria DDR. Bien, vamos a checar los voltajes. Siempre empiecen por checar los voltajes que ya conocen. Siempre empiecen por buscar los voltajes que ya conocen la tarjeta TECON. Bien, conecto la pantalla, enciendo. Conecto la pantalla, enciendo. Y empiezo a medir voltajes. Tengo aquí el voltaje de entrada. Vamos a ver aquí. Tengo aquí el voltaje de entrada. Tengo aquí el voltaje de entrada. Vamos a ver, tenemos aquí 12 volts, 12.5. Y este voltaje va a llegar al conversor. El primer voltaje que debemos de obtener es un voltaje digital de 3.3 volts. Deben revisar si hay puntos de prueba. Deben revisar si hay puntos de prueba que marquen los voltajes de trabajo. Bien, entonces entran 12 volts. Y aquí tengo un punto de prueba. Ven qué voltaje nos da. Ahí está, 3.26. ¿Sí? El voltaje de prueba viene marcado como 3.3. Ven aquí. .3. Aquí está, mido en este punto, en este capacitor, y me da 3.26. Ese es el voltaje digital. Sí está el voltaje digital. Bien, para esto